Buenos días, yo me llamo Cristian. Y yo me llamo Salwa. Hoy vamos a comunicar los problemas del siglo XX. En los próximos minutos explicaremos algo que está afectando al mundo. En el siglo XX, es decir, en 1900, el fascismo es un movimiento político y social, que las personas tenían poder, materia prima y que querían tener los territorios y esclavizar a las personas. En 1933, Adolf Hitler se hacía con el poder en Alemania. Este líder político buscó edificar con mano de hierro un estado totalitario sustentado en una economía de guerra y en una política expansionista. El mapa del totalitarismo en Europa occidental se veía completado por Benito Mussolini, quien gobernaba en Italia desde 1922. Y por Francisco Franco, un general que conquistó el poder en España tras encabezar una sublevación contra el legítimo gobierno republicano. Nos acaba de llegar una noticia del imperialismo. Es una forma de actuación política basada en conquistar otras tierras y comunidades, utilizando el poder militar y económico. Dentro de ello. Al mismo tiempo, los países industrializados, que eran los que producían estos bienes, no tenían materias primas suficientes. La materia prima es el material a partir del cual se produce un bien. Por ejemplo, hule, cáñamo, algodón, etc. Los países industrializados necesitaban las materias primas que tenían otros países para poder seguir produciendo sus bienes. Y ya como un bien producido se vendía a estos mismos países, Asia, África y América Latina. También nos ha llegado otra noticia, que es el sufragio universal, que eran las personas que pueden votar a sus representantes para que puedan gobernar. Además, las mujeres ya podían votar. Dentro de ello. Los ciudadanos participamos en la vida pública a través de los representantes que elegimos por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. El sufragio universal se instaura por primera vez en España en las elecciones de 1869, tras el triunfo de la Revolución Gloriosa, aunque por entonces solo podían votar los hombres. Más tarde se recupera el sufragio censitario, que restringe el derecho al voto, y habrá que esperar a 1890, con un gobierno presidido por Sagasta, para que el sufragio universal masculino quede definitivamente instaurado. Las mujeres, por su parte, tuvieron que esperar para ejercer su derecho al voto hasta la Segunda República. Fue entonces cuando, defendido por la diputada Clara Campoamor, el sufragio femenino se incluye en la Constitución de 1931. Cambiamos de tema. ¿Tenéis tablets, ordenadores o teléfonos móviles? Vale, pues eso es porque hemos avanzado bastante en la tecnología. Hoy os voy a hablar de la tecnología. Nos hemos dado cuenta de que cada minuto se hacen 3.000, 4.000 ordenadores móviles, y eso es porque hemos avanzado mucho. Muchos utilizamos hoy robots de cocina, de limpieza, pues de todo tipo. También, antiguamente, no hace mucho, se cogía helicópteros y con ellos se grababa desde el aire. Ahora se hacen drones, que también sirven últimamente para todo, incluso para llevar paquetes o para grabar cualquier cosa. ¿Cómo cuidar nuestro planeta? A continuación, os vamos a comentar los graves problemas que está afectando a nuestro mundo. Hay dos tipos: las desigualdades y las injusticias de la conservación del planeta. Vamos a hablar de las desigualdades. En zonas de África, Asia y América, o incluso en nuestro continente, hay situaciones injustas debidas a las dictaduras, o guerras, o pobrezas. Dentro vídeo.
conservación del planeta. Consumimos muchos combustibles, plásticos, electricidad, y eso es grave porque afectamos al agua potable. Y sin agua potable no podemos beber, y si no bebemos, pues nos morimos. En este bloque de noticias os hablaremos de ¿Cómo fue el reinado de Alfonso XIII? Los comienzos del siglo XX en España, Europa y el resto del mundo fueron difíciles. Entre 1902 y 1931 reinó Alfonso XIII. En la primera etapa del reino se desarrolló el regeneracionismo, un intento de aplicar reformas para mejorar las situaciones del país. El regeneracionismo no evitó la crisis de 1917. creado por huelgas y la guerra entre españoles y Marruecos. La población de la guerra de Primo de Rivera dio un golpe de Estado en 1923. Instauró la dictadura en 1930. Era imposible controlar al Estado de Primo de Rivera. Se fue y volvió Alfonso XIII. No pudo, lo cual realizar sus resultados que él quería, así que abdicó. Seguimos comunicando que Cuando abdica Alfonso XIII se proclama la Segunda República. Se aprobó una constitución democrática y se hicieron profundas reformas. Expropiaron tierras grandes propietarios, repartieron a campesinos y reformó el ejército, estatutos de autonomía en Cataluña y País Vasco. Tenemos una nueva noticia de Madrid. España estaba en malas situaciones. Un grupo de militares aprovechó para rebelarse contra la República. Sucedió en 1936. Uno de los militares era Franco. Guerra civil. Duró 3 años. Se enfrentaron a los españoles y dejó el país arruinado y arrasado. Tuvo una de la Gran Guerra de impacto internacional. Intervinieron soldados voluntarios de otros países europeos, representando la lucha de la democracia y el fascismo. Franco impuso una dictadura militar. Muchos perdedores fueron perseguidos, encarcelados e ejecutados. Eliminó las leyes democráticas y las libertades. Seguimos con la dictadura desde 1960. Europa vivió un crecimiento económico superando la posguerra, pero los habitantes seguían sin libertades. Muchas personas fueron del país para tener trabajo en fábricas y turismo. Además de este éxodo rural interno, muchos españoles se fueron de Europa y Franco murió en 1975. ¿has oído hablar de la transición? La transición es el proceso para lograr una democracia estable. Juan Carlos I de Borbón nombró a Adolfo Suárez de presidente. La Constitución de 1978 se establece como el Estado la soberanía nacional. Es el pueblo y los ciudadanos eligen a sus representantes. Eso se llama el sufragio universal. España es una monarquía parlamentaria, que el jefe del Estado, el rey, el pueblo elige a los miembros de la Corte. El presidente del gobierno, hay separaciones de poderes en España. Los españoles tienen derecho a elegir a sus representantes, pues España es un Estado social y democrático, de derecho. España es un Estado de las autonomías, cada una se autogestiona. Vamos a empezar con una noticia nueva. España es un país estable y social.
España es un periodo de estabilidad democrática. La alternancia en el poder de dos partidos políticos. Hay dos partidos políticos, Partido Socialista y Partido Popular. Se han consolidado el estado de bienestar. Primero, el gobierno recauda a través del cobro de impuestos. Segundo, el dinero es debido a cubrir las necesidades básicas de toda la ciudadanía. Tercero, así se garantiza el cobro de las pensiones de jubilación, la sanidad, la educación y otras ayudas. España también es un estado de la Unión Europea. El hecho de la adopción del euro habían grandes ventajas económicas y mayores estabilidades del país. La crisis comenzó en el 2008. Ha hecho peligrar el estado de bienestar debido a las cortes de gastos públicos. Seguimos con las noticias de nuestro país. Los jóvenes tienen más libertades en la sociedad y en el hogar. La educación cada vez más se acerca a las nuevas tecnologías. Es obligatorio y gratuita hasta los 16 años. Las mujeres tienen la igualdad de derechos reconocida respecto a los hombres, pero existen casos en los que no se respetan. El envejecimiento de la población significa que nacen menos niños y las personas viven más años. La sociedad es más abierta e intercultural gracias a la inmigración y la apertura hacia Europa y al mundo. El siguiente punto es la población. La población es el conjunto de personas que viven en un territorio. Y todos los que vivimos en ese territorio, en el censo y en el padrón, muchos os preguntaréis qué es el censo y el padrón. Bueno, pues el censo es un registro de población que se realiza cada 10 años y el padrón es un registro municipal de nacimientos y muertes. Se realiza cada año. ¿Cómo hablar del crecimiento natural? El crecimiento natural de la población es la diferencia entre la natalidad y la mortalidad. La natalidad hasta 1980 en España estaba la natalidad. Era elevada la incorporación de las mujeres y el nuevo modelo familiar con menos hijos ha hecho caer la natalidad, mueren más personas. La mortalidad es el número de muertes en un periodo de tiempo. El crecimiento real es el saldo migratorio más el crecimiento natural. El saldo migratorio es la diferencia entre el número de inmigrantes y emigrantes. Emigración es un abandono del lugar en el siglo XX. Se han producido grandes emigraciones españolas para buscar una vida mejor a otros países. Inmigración. Son personas que llegan para establecerse en nuestro país buscando mejorar sus vidas. ¿Qué es la Unión Europea? La Unión Europea es una organización mundial donde se agrupan países a través de unas series de carácter político y social y económico. La Segunda Guerra Mundial y su proceso de creación e integración. Entre sus objetivos destacan 1. Garantizamos la paz y la cooperación. 2. Mejorar las condiciones de vida y trabajo. 3. Facilitar el comercio y la circulación de personas. 4. Alcanzar la igualdad entre países. 5. Protege el entorno y los espacios naturales. Para ello se ha establecido
un gobierno y unas instituciones comunes. Se ha establecido un gobierno y unas instituciones comunes.